Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 27 de febrero del año 2024. Ahora que se han normalizado un poco más las cosas, vamos a restablecer el formato de emisiones regulares y breves. Nosotros los cristianos, en otros temas, debemos de estar presentes en el mundo, pero no dejarnos convencer por ese mismo mundo. Bueno, pues con esa reflexión nos encomendamos a Dios e iniciamos con las transmisiones regulares de este día. Nayib Bukele participó en Washington en la conferencia conocida como CPAC, la Conferencia Conservadora, hasta entonces Conferencia Conservadora de Estados Unidos, ahora parece que abarca más países. Sin embargo, pues México sigue sin tener una representación, esto porque la corrupción de Carlos Slim se ha metido dentro de la CPAC. Carlos Slim, que es un ultraprogresista, que es amigo de las élites del Partido Demócrata, pues tiene su representación a través del corrupto Eduardo Verástegui, un ex stripper ligado a personas de Morena, de redes sociales progresistas, bueno, un sujeto que se dedica a hacer militancia a favor de Sheinbaum de manera encubierta. Pero bueno, supongamos que los otros participantes merecen nuestro respeto. En el caso de Nayib Bukele, no porque sea un excelente cristiano, no porque tenga, digamos, méritos morales más allá de que ha combatido el narcotráfico de su país, que es algo bastante importante. Él da un comentario en la CPAC muy interesante. Dice que las élites globales odian nuestro éxito. Es decir, que a las élites globales les gusta ver que nuestros países van en decadencia, que se están masacrando, porque finalmente somos naciones católicas, somos naciones hispanas, y el racismo que les domina por la historia que nuestros pueblos tienen desde que fueron expulsados de España por cometer una infinidad de delitos durante el reinado de Isabel la Católica y el rey Fernando, pues tiene que ver mucho con todo esto, ¿no?, que hacen las élites globales de fomentar, a través de sus supuestos activistas de derechos humanos, la defensa de grupos criminales. Ellos son los que están encantados con el hecho de que López Obrador entregue el control de México al narcotráfico, y el comentario de Nayib Bukele es que las élites globales odian nuestro éxito y temen al de ustedes. Esto obviamente que está referido a los otros participantes de esa conferencia conservadora. En Texas, Estados Unidos, suspendieron a un profesor tejano travesti de una escuela secundaria, de una high school, de nombre Rachmat Tiakshyadi. El maestro se disfrazaba de Úrsula, que es un personaje de La Sirenita de Disney, y bueno, pues los padres de familia consideran que a sus hijos adolescentes les da un mal ejemplo. Una cosa es bien cierta, las personas que tienen estas militancias políticas tan abiertas, pues sí que interfiere con su trabajo, que es impartir clases, porque en las escuelas también se imparten modelos de educación, normas de comportamiento, que a los padres tejanos no les gustó que una persona pues de esta forma se manifestara así. El gobernador de ese estado, Greg Abbott, gobernador del estado de Texas por el Partido Republicano, pues también ha aprovechado el caso para promocionarse, diciendo que él está totalmente en contra de que pues personas de este tipo puedan ingresar de esa forma a dar clases. El señor de hecho utilizaba vestidos y pues con todas las características de su comportamiento y sus comentarios, y pues también expresaba su forma de ver el mundo. Y bueno, eso dicen que interfiere con la impartición de clases. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exhibió el músculo político, es decir, todos sus seguidores, el apoyo multitudinario del cual dispone, en una marcha en Brasil. Esto fue una manifestación contra el gobierno socialista de Luis Ignacio Lula da Silva, esto en las calles de San Pablo. Crece entonces la confrontación entre pues una derecha media evangélica
y un Lula da Silva totalmente socialista, un Lula da Silva que es un capo de las mafias de izquierda, un Lula da Silva que por cierto se dice que contrario al Estado de Israel, mientras que Bolsonaro sería prosionista a favor de los crímenes de Benjamín Netanyahu, algo que sin lugar a dudas no podemos apoyar, pero que sabemos perfectamente que del lado de Lula es apoyar al terrorismo de Hamás y no como tal al pueblo palestino. Entonces yo creo que pues vámonos divorciando, ¿no? Vámonos separando de todas estas visiones de derecha y de izquierda, porque verdaderamente que ninguna de las dos nos conviene en tanto no cuadren con la verdad y el equilibrio que deben de tener. Bueno, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña declaró: un país donde no existe la independencia judicial no puede llamarse democrático. Esto por los constantes ataques del presidente López Obrador contra los organismos constitucionalmente autónomos. Quiere dejarnos sin imparcialidad en las telecomunicaciones, él quiere dar las concesiones, desde luego que él quiere censurar medios de comunicación y crear otros medios corruptos con dinero del Estado para hacer propaganda a su favor las 24 horas del día. Él quiere desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos porque gracias a las solicitudes de información y transparencia hemos conocido los robos que ha realizado contra México. Él es el personaje que quiere ser el dominante del país, incluso dicen que si dejara la presidencia. Entonces, por tanto, los representantes de la imparcialidad, de la división de poderes, los jueces, magistrados, los titulares, los presidentes de los organismos constitucionalmente autónomos, hablan de que un país donde no existe la independencia judicial no puede llamarse democrático. Desde luego que no, porque sin contrapesos, pues el presidente puede hacer lo que le dé la gana, violando nuestros derechos, sin siquiera consultar al pueblo que engañó con promesas falsas, con promesas que ha roto. Cualquier autoridad debe de cumplir con la Constitución y la ley. Esto lo declara el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, Adrián Alcalá. Ante los dichos del presidente López Obrador de que él dijo que está por encima de la ley, López Obrador dijo que él se encuentra por encima de la ley después de revelar los datos personales de una periodista del New York Times. Ahora, el asunto no es que haya revelado su teléfono celular, el asunto es que es un presidente de la República que tiene matones, que está ligado a grupos criminales y que de esa forma se pone a amenazar a una mujer embarazada simplemente por enviarle una solicitud de comentarios de lo que no está en discusión, de lo que ya se sabe. Que al presidente lo pagaron los grupos criminales de la droga. Eso no está en discusión, no está en duda. El periodista mexicano Carlos Loret de Mola revela nuevos audios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, en que confiesan que ya tienen contratos corruptos asegurados con la candidata israelí, con la candidata sionista de López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo. O sea que ellos ya dan por triunfo, o sea, ellos dicen que ya las elecciones están arregladas y que va a ser presidente de México y que Sheinbaum ya les prometió que les va a dar billones de dólares, porque ya se llevaron billones de pesos, les va a dar billones de pesos en contratos el supuesto nuevo gobierno de Sheinbaum. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Loret con relación a esto. El terreno para seguir haciendo negocios cuando termine el sexenio del presidente López Obrador. Los operadores de la red de tráfico de influencias, manejada por los hijos del presidente, están convencidos de que a Morena le va a ir muy bien en las próximas elecciones y ya tienen toda una planeación de negocios transeccionales en Pemex. Millones y millones de pesos en contratos. Confían en que si Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, van a poder seguir sirviéndose con la cuchara grande porque a fin de cuentas, y así lo dicen, se quedaría el mismo grupo con los mismos empresarios favoritos. Escuche usted los audios, las grabaciones, vea usted los documentos. Es un trabajo de Mari Gutiérrez Vega y Arely Quintero.
Al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan 7 meses. Y el clan sabe que ahora es cuando debe tomar todo y fortalecer sus negocios. Yo ya estoy contrarreloj, terminando este sexenio y todo. La voz es de Amílcar Olán, íntimo amigo de los hijos del presidente López Obrador, que se volvió multimillonario durante este sexenio, gracias a los contratos que ha recibido del gobierno, por mediación de Andy y Bobby López Beltrán. En Latinus, hemos documentado que en los negocios más jugosos del sexenio están los hijos del presidente y sus amigos cercanos. No solo en la venta de medicinas a gobiernos estatales de Morena y al Seguro Social. No solo en el transporte y la trituración del balasto, la piedra que se usa en las vías del Tren Maya. No solo en los contratos multimillonarios en la refinería de Dos Bocas, a través de su empresa, Proyecta Industrial de México. Los negocios del clan también están en Petróleos Mexicanos y ya tienen planes para el próximo sexenio. En uno de los audios obtenidos por Latinus, Amílcar Olán habla con quien se identifica como Abraham, directivo de SEASA, una empresa que ha recibido millones en contratos de Pemex en este sexenio y que le rentó grúas al gobierno de López Obrador, en la Ciudad de México, para construir el segundo piso del periférico. Y justo quien coordinó el segundo piso fue Claudia Sheinbaum, hoy candidata presidencial de Morena. Por esos antecedentes, Amílcar coloca a Abraham como parte del selecto grupo de empresarios favoritos del actual gobierno. Así es como Amílcar se atreve a pronosticar que los negocios que inicien en este sexenio con Pemex continuarán en el próximo. Yo fui que les propuse, oye, ¿por qué no jalamos a Abraham, le digo, y que también se una como un inversor, un brazo financiero? Aparte, él también tiene sus propias relaciones en Pemex, que no creo que vaya a cambiar mucho en lo que venga de este sexenio, porque es el mismo grupo y es la misma gente. Sí. En Pemex, Amílcar Olán, pieza clave del clan de los hijos del presidente López Obrador, ha ganado miles de millones de pesos a través de sus prestanombres y empresas. Lo hace sin dar la cara y con los favores de funcionarios, contratistas y una red de tráfico de influencias que funciona al interior de la paraestatal. Solo con Huesco, una empresa tabasqueña creada en 2008, ha obtenido contratos por 1,200 millones de pesos en el gobierno de López Obrador. Y les digo, a ver, yo le voy a dar la certeza a Abraham de que el 50% de esta empresa es mía. Puede ser una alternativa para tú también crecer y yo también crecer. En la conversación con Abraham, Amílcar detalla que Huesco es un negocio redondo porque el dinero de Pemex está garantizado. Esta es una gran ventaja. ¿En qué aspecto? Que ya no te vas a chutar los 300, los 500 o 600 días de contrato. Se cobra este mes, fue lo que les digo desde este año. Ándale, compras. O sea, tenemos, o sea, de aquí, vamos a ponerle de aquí a marzo, se recupera mucho dinero. Sí. Mucho dinero, porque pues ya no es de que, bueno, el contrato lo tenía yo de aquí a, pues sí, a 600, 700 días. No, ya le comimos mucho tiempo a los contratos. Y ahorita realmente es, pues el que le vaya a entrar, pues su retorno es mucho más rápido que cuando inicias el contrato. En el papel, Huesco tiene como representante legal y socio a Servio Tulio Zubiaur Arteachi, un ex empleado de Pemex, que es la cara más visible de la empresa, pues él firma los contratos. Pero detrás de esta compañía se encuentra el íntimo amigo de los hijos del presidente, quien en las grabaciones obtenidas por Latinus reconoce que compró la mitad de Huesco y le ha inyectado dinero. Yo llevo metiéndole como 90 millones de pesos ahorita a la fecha a Huesco. Yo no había firmado acciones ni nada porque finalmente he andado en chinga. Yo me voy a quedar con el 50% de Huesco. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la verdad que es una empresa noble, son amigos. Ellos sin, la verdad que eso te puedo decir, sin tocar tanto a Santa o a la cúpula de arriba, pues han ganado sus contratos y pues ya ves que se tienen más o menos como 50 millones de dólares ganados. ¿Por qué? Por la relación que tiene el señor don Servio, porque fue el coordinador nacional de pozos, de servicio a pozos, y pues todos sus discípulos o la gente con la que anteriormente eran sus chalanes, pues ya ellos ya son los que están operando y lo han ayudado. Don Servio es Servio Tulio Zubiaur Arteachi. Fue empleado de Pemex Exploración y Producción hasta 2013, cuando se jubiló.
De acuerdo con su declaración patrimonial de ese año, su último cargo fue el de superintendente de pozos, justo el área en la que Huesco tiene contratos por miles de millones de pesos. Este ex trabajador de Petróleos Mexicanos hace lo que el presidente López Obrador dice que no se permite en su gobierno: dejar de ser funcionario para ir a las empresas privadas del mismo sector. Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares, y hay quienes sostienen que no es ilegal. Pues no, es inmoral y es una vergüenza. El mal ejemplo, bueno, lo dio Zedillo, que privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar de asesor a la empresa que se beneficia con el remate de los ferrocarriles nacionales. Solo en 2023, Huesco ganó más de 160 millones de pesos de la petrolera estatal. Uno de los contratos más recientes entregados por Pemex, Exploración y Producción, a Huesco fue por 124 millones de pesos. El 15 de mayo pasado, le compró tubería y equipo de bombeo para pozos petroleros. El dinero de Pemex no solo llegó a Huesco. Como lo documentó Latinos en una entrega anterior de El Clan, Servicios Integrales de Tiapa, empresa de Osterlen Salazar Beltrán, sobrino del presidente López Obrador, recibió contratos de la petrolera por 190 millones de pesos. Amílcar confiesa que El Clan está cerrando ya el sexenio, reinvirtiendo sus ganancias y pensando en el futuro. Yo ya estoy contrarreloj terminando este sexenio y todo, y va a llegar el momento que pues tengo que juntar todas mis canicas y decir, bueno, lo voy a meter aquí. Bueno, pues ahí está el reportaje. Es Amílcar Olán, que se está volviendo multibillonario gracias a los robos de López Obrador. Amílcar Olán es sobrino de la prima de López Obrador, Felipa Obrador, quien también ha recibido contratos millonarios autorizados por el corrupto presidente López Obrador. Por eso les decía el día de ayer en mi columna que, haciendo cuentas, ¿cuántos años tendría que trabajar el pescador de Mazatlán que fue a ver López Obrador para atacar a los periodistas? ¿Cuánto tiempo tendría que trabajar para tener tanto dinero como el que ha robado López Obrador a través de los prestanombres de sus hijos? Les dije que tendría que trabajar 5.080 años, como mínimo 5.080 años, y tendría que vivir obviamente 67 veces 67.67, poco más, de vidas, con la esperanza de vida actual de el pueblo de México, o la esperanza de vida en México, que es de 75 años. Obviamente que es un cálculo hipotético, nadie puede hacer eso, nadie puede vivir 67 vidas trabajando sin descanso. Eso para responderle al narcopresidente, que decía, que le dijo al pescador que ni en toda su vida tendría tanto dinero como el periodista Jorge Ramos de Univisión. A mí no me interesa defender a Jorge Ramos, no es un periodista que yo respete, dicho sea de paso, pero lo cierto es que si el problema es lo que gana Jorge Ramos, que hasta donde sabemos es legal, todo esto que es robado por parte de López Obrador y sus hijos, pues no lo obtendríamos trabajando honradamente ni 5.080 años. O sea, hasta más allá del año 7.000, estamos en el 2024, pues sería hasta el año 7.108 que la gente podría, que una persona común, honradamente como ese pescador, que además no gana poco ese pescador, gana muy bien, pero de todas formas no podría hasta aquel año 7.108. Para que vean el volumen de todo lo que se roba el presidente López Obrador, el presidente que más ha robado en la historia de México, superando a Peña Nieto, superando a Salinas de Gortari, que son los dos más ladrones, de los que hay registro de todos sus robos.
Dan libertad condicional a 4 mujeres que participaron en el intento de asesinato contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, periodista que es constantemente atacado por el presidente López Obrador. Pues dejan en libertad condicional a estas 4 mujeres, o sea, sí son delincuentes, sí siguen bajo investigación, pero se les deja en libertad, porque se considera que pueden seguir su proceso en esa forma. Pues hay dudas con respecto a esta decisión, porque pues intentar matar a alguien es un delito grave. Participar, ser cómplice en un intento, en una tentativa de homicidio, es un delito grave. Algo no está marchando bien. Y además que, como lo ha dicho en varias ocasiones Ciro Gómez Leiva, pues hasta la fecha las autoridades no le dicen quién ordenó su asesinato ni por qué. Esta noticia es muy importante, la vamos a destacar. La dictadura de López Obrador ha robado de México más de 7 millones de barriles de petróleo mexicano y los ha enviado a la isla de Cuba, donde está la dictadura de Miguel Díaz-Canel. El valor por estos robos a Pemex asciende a más de 500 millones de dólares que ha tomado de México. ¿Cuál es la justificación para robarnos de ese modo? ¿Cuál es la justificación de López Obrador para robarnos 7 millones de barriles de petróleo? La información, toda la información la tendrán en el periódico El Financiero, que es el periódico que hoy destaca este dato. Seguramente también Latinus de Carlos Loret tendrá que hablar de esto. Asesinaron un hombre en la alcaldía Benito Juárez, concretamente en la colonia Narvarte. Cuando llegó la policía también detuvieron a su esposa por posesión de drogas. Al parecer es un caso de narcotráfico. Esto lo comunica la revista Proceso. Al hablar de evasión fiscal y de paraísos fiscales, el dictador López Obrador le recordaron en redes sociales que la familia de Claudia Sheinbaum, su candidata a la presidencia, salió también salpicada en el Panama Papers. El Panama Papers fue una investigación periodística internacional, concretamente en México, que es una lista de todas las personas que evaden impuestos, que tienen empresas offshore, es decir, fuera del país, en paraísos fiscales, con domicilio legal en paraísos fiscales, para no pagar impuestos a México. La judía comunista Ani Pardo Semo, es la madre de Claudia Sheinbaum. Es una corrupta profesora que en el año de 1968 impulsaba que se cometieran actos criminales por parte de sus estudiantes, por parte de los jóvenes, utilizando su cargo de profesora en el Instituto Politécnico Nacional. Yo creo que lo que hacía Ani Pardo es incluso más grave de lo que se acusa, por ejemplo, al maestro travesti tejano del que acabo de hablarles. Bueno, pues Ani Pardo Semo, que es una comunista corrupta, resulta ser que le encanta mucho tener dinero. No quiere pagar impuestos, no quiere que le quiten parte de sus ganancias como hacen todos los mexicanos y empresarios honrados. Bueno, pues las empresas que están fuera del país para evadir impuestos, también sale el nombre de la tía de Claudia Sheinbaum. ¿Quién es la tía de Claudia Sheinbaum? La hermana de Ani Pardo. Se trata de Esther Pardo Semo, hermana de Ani Pardo, madre de Claudia Sheinbaum. Y una cosa bien interesante, Esther, que también es es tía de Claudia Sheinbaum, es madre de el comentarista deportivo Miguel Gurbitz, que antes estaba en el Canal 2 de Televisa, que tenía un programa de deportes. Bueno, pues todos ellos tienen empresas offshore en el paraíso fiscal de las Islas Británicas, para no pagar impuestos, para no perder su dinero, para no darle ni un centavo al gobierno de México. Esto lo vienen haciendo desde el año 2016. Ani Pardo y su marido desde 1960, el socialista Carlos Sheinbaum Joselewitz, que es el padre de Claudia Sheinbaum,
otro señor israelita y comunista que fue líder de una organización terrorista llamada las Juventudes Socialistas en México, que igualmente realizaron destrozos, robos e incluso pues agresiones físicas, lesiones, asesinatos en 1968, pues utilizaron sus cargos como profesores, como académicos, en el IPN, en la UNAM, en distintas instituciones educativas, para mandar a los jóvenes a destruir nuestro país, a generar inestabilidad política. Eso es lo que han hecho. Y, bueno, también se dedican obviamente a evadir impuestos. Así que cuando el presidente se le ocurre hablar de paraísos fiscales y de gente que evade impuestos, tal vez debería de ver primero a su narcoproductor de telenovelas, Epigmen Ibarra. Tal vez debería de mirar más detenidamente a su candidata, Claudia Sheinbaum. Bueno, y más violencia en nuestro país. Asesinan a Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Lo asesinan en menos de 12 horas, porque, en menos de 12 horas es el segundo candidato que asesinan ahí en Marabatío, Michoacán, gobernado por el partido narcotraficante Morena, porque anteriormente asesinaron a Miguel Ángel Zavala, el precandidato a la alcaldía de Marabatío por el partido Morena. Luego matan al candidato del PAN. Nótese esto. El candidato del PAN es Armando Pérez Luna. Mintió, por tanto, Claudia Sheinbaum y mintió López Obrador al decir que estas elecciones serían pacíficas. Ya van más de 33 candidatos asesinados en lo que va de este proceso electoral, que se supone que todavía no empiezan como tal, pues la parte más fuerte de las campañas, que siempre es antes de que se realice la votación. Falleció a sus 87 años de edad el banquero inglés de origen judío Jacob de Rothschild, quien abiertamente fomentó el credo en el satanismo, junto con la sacerdotisa satánica Marina Abramovich, que está ligada sobre todo a muchas personalidades de los medios de comunicación, cantantes, actrices, como la cantante Lady Gaga, con la cual ha protagonizado escenas referentes al canibalismo. Falleció Jacob de Rothschild. Muchas personas lo celebran, muchas personas dicen que pues por la forma en la que él se condujo toda su vida como un promotor del satanismo, no es una persona que particularmente se le vaya a extrañar. Pues es uno de los importantes de esa familia que se le relaciona abiertamente con la práctica de la usura, con el fomentar guerras, con una influencia y un poder político enorme, y fomentar sobre todo el credo o el culto a Lucifer, además de ser miembro destacado de la masonería británica. Inglaterra es la sede de la masonería, y todo masón pues está más o menos ligado a los intereses del imperialismo francmasón de Inglaterra. Un periodista mexicano recordó durante la conferencia de Xóchitl Gálvez Ruiz, la conferencia de la verdad del día de ayer, que la tarjeta de apoyo a los adultos mayores, conocida como Solidaridad, fue un proyecto del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, debería de decirse que no es una invención de López Obrador. Pues no es una invención del gobierno de López Obrador. Él hizo algo así en la Ciudad de México, pero pues eso de los apoyos sociales no es un proyecto de él. De hecho, les comentaba no hace mucho que había un proyecto de Salinas de Gortari llamado Solidaridad Forestal, que para mí es el mismo proyecto fracasado que el Sembrando Vida de López Obrador. Es exactamente lo mismo. De hecho, podríamos ver en López Obrador que él simplemente recicla muchos de los programas fallidos o corrupción, como es en el caso del proyecto Carrusel que hizo en Segalmex, que eso es de tiempos de Echeverría. López Obrador no es más que un remake
de todas las prácticas de corrupción de los gobiernos anteriores, de Echeverría, de López Portillo, las estatalizaciones, los endeudamientos con el extranjero para estatalizar empresas que funcionaban. Acaba de estatalizar una empresa de sal. Si no mal recuerdo, acaba de estatalizar una empresa de sal en Baja California. Y bueno, pues esas son la clase de las cosas que hace pues López Obrador. Eso, por ejemplo, del IMSS Bienestar, que es también un fracaso, pues es una copia barata del IMSS Coplamar, de José López Portillo, un adúltero que tenía por amante a la actriz Sasha Montenegro, cuya familia, por cierto, siguen siendo multimillonarios y de los cuales gozan de mucho poder en los medios de comunicación, pues si se han dado cuenta, no se habla mal de ellos, a pesar de que fueron malas personas, son malas personas. Durante la conferencia de la verdad de Xóchitl Gálvez, llamó a la prensa a denunciar los abusos de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la prensa debe de hacerlo porque de lo contrario estarían afilando la guillotina en su contra. Tiene toda la razón. López Obrador lo que va a hacer es destruir los medios de comunicación. De hecho, esto ya ocurrió. ¿No se ordenó despedir, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola de Televisa? ¿No se ordenó, por ejemplo, despedir a Ana Paula Ordorica también de Foro TV? ¿No se ordenó perseguir a muchos periodistas, a cientos de periodistas que se conducían de manera imparcial, ni siquiera atacando a López Obrador, simplemente por mencionar sus escándalos de corrupción? Vamos con la siguiente nota. El periódico Wall Street Journal denuncia que en el gobierno de López Obrador hay licencia para matar para los grupos criminales de la droga, sobre todo para dos grupos en concreto, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En su nota periodística, el Wall Street Journal denuncia que esta situación de violencia e impunidad criminal fomenta que en nuestro país crezca la tristeza, la violencia y los casos de extorsión. Y es muy cierto, tan solo hay que mirar lo que está pasando en Chilpancingo, Guerrero, para ver que es una fiel imagen, una fotografía muy fiel, la cual está describiendo el Wall Street Journal. López Obrador relajó el combate al crimen organizado y creció influencia de los cárteles de la droga, así lo presenta. Publica su reportaje unos días después de que medios de comunicación como ProPublica y el New York Times liberen investigaciones sobre que los grupos de la droga, los grupos criminales como el cártel de Sinaloa y el cártel Los Zetas, pagaron las campañas presidenciales de López Obrador. Todo esto ha crecido a partir del año 2018, destaca el artículo. De acuerdo con este trabajo, en México la política de abrazos no balazos propaga tristeza, asesinato y extorsión. Señala que la estrategia del dictador chavista mexicano López Obrador pues no ha dado buenos resultados, se ha alimentado únicamente la violencia. La investigación del rotativo neoyorquino indica que los cárteles de la droga tienen más ciudades y familias bajo su control, bajo una política presidencial destinada a sofocar la violencia de los cárteles al enfatizar la ayuda pública sobre la seguridad. A priorizar dar dinero para comprar votos en vez de combatir a los grupos criminales, en vez de fomentar la educación, en vez de fomentar el empleo digno y honrado. Dice el New York Times que las políticas de López Obrador abrieron la puerta a una expansión de las empresas criminales de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y el transporte de fentanilo y metanfetaminas a los Estados Unidos de Norteamérica. El debilitamiento de los precios de la cocaína y la marihuana han reducido las ganancias de los grupos criminales con respecto a estas drogas. Ahora buscan distribuir drogas mucho más fuertes.
lo que ha llevado a los cárteles de la droga mexicanos a ampliar las redes de extorsión y a perseguir nuevos esquemas para ganar dinero, dice este texto que no tiene desperdicio. La expansión del control de los cárteles y las tácticas cada vez más violentas, puntualiza el reportaje, han llevado a las familias mexicanas a Estados Unidos en cantidades récords. Es decir, que millones de mexicanos están huyendo junto con sus familias a los Estados Unidos porque en México no hay futuro con López Obrador. Alrededor de 87,000 mexicanos que viajaban con niños fueron detenidos en la frontera sureste de los Estados Unidos en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, casi 4 veces más que el año anterior, según los datos de la patrulla fronteriza. Al diversificarse hacia el tráfico de migrantes, porque los grupos criminales también ahora se dedican a traficar personas, los cárteles se han beneficiado incluso mucho más de las personas que buscan escapar de su control. También hay que recordar que han estado secuestrando migrantes para exigir a sus familiares en sus países de origen dinero para liberarlos. Porque no hay detenidos, por los 32 migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas, gobernado por Morena, no hay detenidos. Hasta la fecha no hay detenidos. Son empresas criminales que solapa el presidente. También retoma datos oficiales donde destaca que con la política de abrazos no balazos de López Obrador se ha visto una disminución de arrestos que pasaron de 21,700 en el año 2018, todavía con Peña Nieto, a menos de 2,800 con López Obrador en 2022. No se están arrestando a criminales. No se están arrestando, o sea, se busca arrestar al menor número de criminales. Bueno, de hecho, ni siquiera sabemos si de esos 2,800 sean criminales o sean chivos expiatorios para favorecer a esos mismos grupos criminales. Bueno, pues eso es muy evidente, ¿no? Es muy evidente que el gobierno de López Obrador no descabeza organizaciones criminales y este es el resultado de una muy mala política para México. La política del abrazos no balazos es una burla cínica y sinvergüenza contra nuestro país y lo saben en el Wall Street Journal. Se supone o se presupone que el Wall Street Journal es cercano a la visión de Donald Trump, el que es muy posiblemente el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. De una forma un tanto discreta, se estaría manifestando la condena de la situación de nuestro país por el posible presidente de los Estados Unidos. En su conferencia de la verdad, Xóchitl Gálvez denunció que la cuenta de ciberacoso, un hater al servicio de López Obrador, la Catrina Norteña, compartió su teléfono celular para insultarla, pero en cambio ha recibido también mensajes de apoyo. Xóchitl Gálvez destacó que si alguien tiene el número de Claudia Sheinbaum, a forma de chiste dijo, si alguien tiene el teléfono de Sheinbaum, que se lo pasen porque ella se le está escondiendo debido a que Sheinbaum no quiere debatir con Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez indicó que su campaña presidencial iniciará en Fresnillo, Zacatecas, territorio controlado por el partido narco de López Obrador Morena y por los grupos criminales. Dijo que hace esto porque precisamente en Fresnillo, Zacatecas, gobernado por los corruptos de la familia de Monreal, pues es donde la gente tiene mucho miedo. Entonces ella quiere mandar un mensaje de esperanza, indicó. El Instituto Nacional Electoral, INE, todo parece indicar que va a multar al partido narcotraficante Morena por gastos anormales de campaña, por gastos ilegales de campaña en publicidad que no está reportando. La multa podría superar los más de 37,475,000 pesos, que es poco considerando todo el dinero del cual dispone Morena robado al pueblo de México. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Según la corrupta Claudia Sheinbaum, y esto denunciado también por Xóchitl Gálvez, pues dicen que ellos no han pagado los espectaculares, ni las bardas, ni las pintas. Entonces, ¿quién lo está pagando?
el dinero del narcotráfico seguramente. Bueno, porque no se han reportado los gastos ilegales de campaña de Sheinbaum, se les podría sancionar por más de 37.4 millones de pesos. Perdón, 37.4, sí, millones de pesos. Sería esa la cifra. ¿Por qué? Pues porque no están reportando sus gastos de campaña. Y si dice Sheinbaum que no es publicidad que ella esté pagando, pues bien que no le incomoda. Porque si no estás pagando tú esos anuncios, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién te está pagando la campaña? El narcotráfico. Y si no lo está pagando de manera legal, entonces todos esos anuncios, todos esos espectaculares en las carreteras deben de ser destruidos. Porque alguien los está pagando. Y son gastos ilegales de campaña. Xóchitl Gálvez, asimismo, en la conferencia por la verdad, que siempre inicia denunciando una mentira del presidente López Obrador, indicó que López Obrador dijo 2 mentiras graves al inicio de su gobierno. Mintió al jurar, bueno, mejor dicho, al rendir protesta diciendo que juraba cumplir y hacer cumplir la Constitución, esa Constitución que quiere destruir y de la que dice ahora que él está por encima de la ley, y también se burló de ella cuando dijo no me digan que la ley es la ley. A diferencia de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez recibió también llamadas de apoyo, mensajes de apoyo. En la conferencia contestó una llamada en la cual también hubo comentarios negativos. Un hombre le llamó perra, zorra y bastarda. Un hombre con plaga, sobre todo medio afeminada, homosexual, le dijo de esa forma a Xóchitl Gálvez y se considera que, bueno, pues es gente de Morena. Recuérdese que Morena, pues es el partido de la sodomía y del lesbianismo y de los travestis, porque es el partido que más fomenta esa clase de imposiciones políticas. Morena es el único partido que tiene transexuales que promueven la pedofilia, como María Clemente Moreno y también como el señor Salma Luébano. Obviamente que no son mujeres, se hacen llamar como mujeres, pero no lo son. Xóchitl Gálvez también indicó en una entrevista para el canal 21 de Univisión en los Estados Unidos, es el canal de Nueva York, que es el principal canal hispano de Estados Unidos, pues indicó que ella va a ganar las elecciones presidenciales, indicó que ella se entenderá con Donald Trump, habló mucho sobre Donald Trump, dice que comprende que él quiere proteger a su país, pero que ella nunca ha creído en los muros. Y en efecto, el muro fronterizo no tiene ningún éxito si se trata de combatir las drogas. El tráfico de drogas seguiría conforme un muro. Tampoco detiene la migración ilegal. Hay otra forma de combatir precisamente la migración. Ciertamente, no el muro en sí, pero el discurso político de Trump hizo que muchos migrantes se abstuvieran de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Para que deje de existir ese flujo migrante a los Estados Unidos de Norteamérica tan desbordante, tienen que acabar los gobiernos narcotraficantes como el de López Obrador, que ha fomentado la protección de los grupos criminales y políticas que empobrecen al pueblo. Detienen en España a Eduardo Fernández García, exdirector de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien acusó de realizar operaciones ilícitas a los directivos de Televisa. Esos directivos de Televisa que, como Bernardo Gómez, siempre han estado tan cercanos a la corrupción de López Obrador y su refinería corrupta de Dos Bocas, Tabasco. Hay que recordar que ellos se han entendido muy bien con relación a eso. Aquí la pregunta es, ¿al señor Eduardo se le estaría deteniendo como una forma de represión por criticar a los directivos de Televisa en España? Pues ese caso es algo que debería de también acaparar la atención, porque pues fue una acusación muy fuerte que el exdirector de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acuse de operaciones ilícitas a los dueños de Televisa y posteriormente lo detienen en España por corrupción.
Y bueno, pues una noticia que salta mucho a la vista es el asesinato del jefe de la policía de un municipio de Chiapas, de Berriozábal. Se llamaba Germán Alegría, quien fue hallado sin vida. Pero antes de asesinarlo, los criminales lo interrogaron a Germán Alegría, y en un video que ya está disponible en varias cuentas de Twitter, que está por cierto disponible en Infobae, si no mal recuerdo, Germán Alegría confiesa que el gobierno de Morena es colaborador del cártel de Sinaloa, razón por la cual pues lo interrogan a él y lo asesinan. ¿Por qué? Pues porque los grupos criminales se están peleando el control de esa región de Chiapas. Entonces vamos precisamente con el caso de Germán Alegría y vamos a escuchar qué fue lo que se dijo en ese interrogatorio, para que vean que sí es narcogobierno, para que vean que sí es un narcotraficante los miembros de Morena, y no es así de minimizarle diciendo que los otros también, porque aquí lo que tenemos son las pruebas, y si quieren acusar a alguien más de narcotraficante, pues presenten sus propias pruebas. Yo lo que presento aquí son las pruebas de que los gobiernos de Morena son narcotraficantes, y obviamente que esto se une a la extensa lista de testimonios que tengo que relacionan a los gobiernos de Morena y al presidente con recibir dinero o con colaborar con grupos criminales. Basta con ver el estado de Guerrero. Los videos de Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, reuniéndose con el líder de los Ardillos. Bueno, pues en el caso de Rutilio Escandón Cadenas, del partido narcotraficante Morena, que es el gobernador de Chiapas, lo relacionó el difunto Germán Alegría, pues con esos grupos criminales de la droga, con el cártel de Sinaloa, el que habría pagado las campañas de López Obrador. Una y otra vez se vuelve a unir pues las declaraciones, sigue saliendo a la luz pública que el gobierno de Morena, los gobiernos de Morena son los gobiernos del narcotráfico. Morena es el brazo político del crimen organizado. Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública de Berriozábal, Chiapas, fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo en Tuxtla Gutiérrez junto con los cadáveres de 2 de sus colaboradores. Esa sería la nota completa. Quienes lo habrían asesinado serían criminales del cártel de Chiapas y Guatemala, conocido como el C y G. Y bueno, pues eso, antes de matarlo, lo habrían interrogado y reveló la unión de Morena con el narcotráfico. Escuchemos. ¿Le mandas a la gente? Pues que la piensen, no está fácil. ¿Qué mensaje le mandas a la gente? Pues que la piensen, no está fácil. Nos prometieron muchas cosas y nos han cumplido poco. No vale la pena apoyar a esa gente que viene de otros estados, porque si la pierden, la guerra, se regresan a su estado y se acabó el problema. Dale. Triste final para este hombre que pues reconoce que el gobierno para el cual trabaja, el gobierno de Rutilio Escandón, los gobiernos municipales también de Morena, pues colaboran con el cártel de Sinaloa o intentan rendir la plaza de Chiapas a ese grupo criminal, y estos criminales dicen no, estos son nuestros territorios y ahora pues por colaborar con ellos te pasó esto. ¿Qué mensaje le mandas a la gente? Pues que no colaboren con los del cártel de Sinaloa, que colaboren con los criminales que ya estaban en Chiapas. Qué triste situación en la que ha degenerado nuestro país, gracias a abrazos no balazos de el dictador. Vámonos con pues otra información ya para cerrar con este bloque.
Incoherente. En junio del año 2019, López Obrador decía que YouTube era una de las mejores redes sociales, que ya no estaban las redes sociales al servicio de las mafias porque le habían dado un gran reconocimiento. Le dieron el botón dorado por lograr 1 millón de suscriptores. Claro que YouTube no se pone a revisar si esos suscriptores son reales, ¿no? O si esos suscriptores son por ocupar un cargo público. No es que les interese mucho lo que tú dices, López Obrador, sino que es una obligación de los periodistas y de la población enterarse de las tonterías que dices, aunque no nos gusten. Y resultaba que pues López Obrador felicitaba mucho a YouTube. Y ahora que le han bajado un fragmento de su conferencia en que viola las normas comunitarias de YouTube al amenazar con todo el poder del Estado a una periodista, pues López Obrador se enoja y dice que YouTube está en decadencia, que lo han censurado, y X le responde que no lo censuraron. X le responde directamente a López Obrador que no fue censurado, sino que él violó las normas comunitarias. No hay más que comentar de eso. Entonces, cuando permitían su propaganda, cuando han permitido todos sus bots, cuando le han permitido hacer desinformación médica, cuando le han permitido hacer doxing, exhibiendo los gastos y datos personales de Carlos Loret de Mola, de Ciro Gómez Leiva, cuando hace eso, y se lo permitió YouTube, violar todas las normas comunitarias, entonces YouTube era una maravilla. Y ahora que le borran un fragmento donde revela datos personales de una periodista a la cual llama trabajadora de un pasquín inmundo, cuando es un periódico respetable, pues le borran ese fragmento del video, y como es bien acostumbrado de este presidente chantajista y manipulador, pues hace su berrinche. La empresa Iberdrola, la empresa española Iberdrola, una empresa energética, acuerda con el gobierno de López Obrador una inversión en 13 centrales eléctricas por más de 6.200 millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía que Iberdrola era Satanás? Que Iberdrola era lo peor que había en el mundo, que hacer cualquier negocio con Iberdrola era un delito. Pues es López Obrador quien les está asegurando la entrega de más de 6.200 millones de dólares, o sea, 6.2 billones de dólares. Dinero que no tenemos como país, y seguramente será de deuda. El presidente doblado pues tuvo que ceder ante las órdenes de Estados Unidos y hacer negocios con Iberdrola. Ahí lo tienen. Más rápido cae un obrador que un cojo. Y por último, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del PRI y ligado al narco, aseguró que le propuso a López Obrador reelegirse, que le buscara una curvita a la ley para que pudiera reelegirse, ya que él está muy a gusto con la corrupción del presidente López Obrador y pues por tanto pues no quiere que se vaya, no quiere que acabe su maravilloso sexenio, pues en el cual a él ha sido muy beneficiado. Como muchos otros priistas, hay que recordar también que Omar Fayad pues fue nombrado por López Obrador embajador de México en Noruega. El señor Ordaz Coppel, ahora también del PRI, fue nombrado embajador de México en España. Alfredo del Mazo también se dice que podría buscar un cargo político a través de Morena, aunque Mario Delgado dice que no, seguramente eso ocurrirá. Y aunque no se quiera, Alfredo del Mazo sigue gobernando el Estado de México a través de la corrupta Delfina Gómez, que llega precisamente a gobernar el Estado de México con un pacto entre López Obrador y Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, que es primo de Enrique Peña Nieto, el expresidente que entregó la presidencia de México al peor presidente de nuestra historia, López Obrador. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias por su atención y así vamos a estar haciendo las transmisiones de manera regular. Yo supongo que serán al menos entre 2 o 3 transmisiones por día. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.